Muy buenas tardes, estimados colegas profesionales de la seguridad y salud ocupacional. Los saluda con gusto Ulises Marín, dándoles la bienvenida como siempre a este espacio creado por Safety Mentors México. Nuestro video de hoy tiene una dinámica un poco distinta porque después de lo bien que nos ha ido con las cosas que nos han escrito en comentarios, con la manera en la que han compartido nuestras publicaciones, pero sobre todo con las dudas que nos han escrito al inbox, decidimos compartir con ustedes un pequeño fragmento de la presentación de Safety Leadership, donde incluimos los elementos persuasivos. Así que en este video vamos a ver qué es la persuasión. Antes de comenzar, quiero que ustedes se pregunten cuáles son los principales retos desde el lado de la gerencia, desde el lado de los empleados, para la implementación de seguridad en los sitios de trabajo, para realmente convencer y que la seguridad permee como un valor dentro de nuestra organización. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si están interesados en tomar la conferencia o el webinar con nosotros de Safety Leadership completo, pueden escribirnos al WhatsApp, pueden mandarnos un inbox a través de la página. Estamos para servirles y espero que este pequeño fragmento, por muy breve que sea de utilidad. Y sobre todo que siembre la semilla en ustedes de consultar, de leer de qué se trata la persuasión y cómo lo pueden aplicar en el día a día en sus sitios de trabajo en pro de la seguridad de sus equipos. Pues bueno, ¿qué es la persuasión? Se dice que la persuasión es la capacidad o la habilidad para convencer a una persona mediante recursos, argumentos, emociones, para que piense de alguna determinada manera o actúe de cierta forma. Este proceso de cambio en el pensamiento depende principalmente de la existencia de la probabilidad de que nuestro mensaje se reciba de una manera adecuada hacia el receptor. ¿Cuáles son los elementos? El receptor, el medio de propagación, es decir, cómo vamos a difundir nuestro mensaje, la estructura del mensaje, cómo está diseñado, está alineado a los propósitos que queremos lograr o simplemente son palabras al aire o algún póster que dejamos pegado por ahí. ¿Cuál es la afinidad de la cultura organizacional y la afinidad de los individuos con el mensaje? Antes de seguir, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué algunas campañas de concientización en seguridad no dan resultados? ¿Por qué creen ustedes? Porque la persuasión no se basa solo en eslogans. Es decir, la persuasión no se trata únicamente de palabras bonitas. Debe de haber una estructura detrás de ello. Para esto veamos lo siguiente. Creer que nos quieren manipular mediante el engaño o las proclamas simplistas hace más difícil el proceso de ser persuadido, provocando una resistencia o incluso una acción contraria a la que se pretendía al sentir atacada nuestra libertad personal. Este fenómeno recibe el nombre de reactancia. No sé si les ha pasado que de repente están viendo la televisión o escuchando un programa de radio y dentro de una conversación completamente casual y normal, los conductores o locutores meten el comercial del patrocinador. Les deja cierto sentido de, oye, si vas a anunciar un comercial, no lo trates de disfrazar, simplemente ponlo ahí. Sentimos a veces incluso un insulto a nuestra inteligencia. Eso es lo que conocemos como el fenómeno de reactancia. Y bueno, en esta imagen de Coca-Cola no nos dicen bebe Coca-Cola. Si lo observamos, es una imagen de una pareja viviendo un momento, una experiencia, y Coca-Cola está ahí presente. Está de manera implícita. También cuando queremos dar un mensaje y lo alineamos hacia las ideas de la población target, es más fácil que esta población sea convencida. ¿A qué me refiero con esto? Por generaciones no nos importó el daño que le estábamos haciendo al planeta. Sin embargo, de una década para acá, comenzamos a preocuparnos qué estaba pasando con el plástico, con todos los envases contaminantes que iban a parar al océano. Y bueno, Coca-Cola vio ahí un buen nicho de mercado. O sea, si yo te digo, soy una empresa que me preocupa por lo que te preocupa a ti, claro que
que el consumidor los va a preferir. Entonces, aquí es donde se ve la alineación del mensaje con las creencias del receptor. Lo mismo pasa en seguridad. Por favor, vayan haciendo la analogía ustedes mismos. Año con año nos bombardean con sus comerciales de Navidad y tampoco te dicen toma Coca-Cola, simplemente siente el sabor de la Navidad. Y ya saben, los comerciales son muy emotivos. Creo que el del 2019, si mal no recuerdo, fue un chico jalando un contenedorcito con Coca-Colas por todos lados durante la noche de Navidad y regalándole Coca-Cola a todo el mundo. Entonces, la seguridad debe de ser también una experiencia para los trabajadores más que una obligación. Y es responsabilidad de nosotros, nosotros debemos de ser ese enlace entre las políticas de seguridad, entre la obligatoriedad de las normas y convertirlo a una experiencia para los trabajadores. Todos queremos ser persuadidos, mas no obligados. ¿Cuáles son los elementos de la persuasión? Como ya lo decíamos, debe de existir un emisor, en este caso somos nosotros cuando estamos comunicando las reglas de seguridad, cuando queremos hacer un mensaje de conciencia hacia nuestra población de trabajadores. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Y bueno, el receptor, que en este caso pues son los trabajadores, o incluso si te encuentras en un proceso de negociación con tu gerencia para obtener recursos, ellos también son receptores y pueden ser persuadidos. Ok, los subelementos de cada elemento integrante de la persuasión son los siguientes. El emisor debe de ser atractivo y no solo en sentido físico, es decir, debe de generar interés en el receptor, debe de tener credibilidad y esto sí va muy ligado con el profesionalismo que tengas en tus áreas de trabajo, con cómo te conduzcas y cómo te expreses. Muchas veces en los grupos de Facebook, en las redes sociales, hay una gran batalla entre si se les debe decir seguristas, prevencionistas. Por nuestra parte siempre los identificamos como líderes de seguridad y salud ocupacional o profesionales de seguridad. ¿A qué me refiero? Porque no se trata de ego, se trata de credibilidad, se trata de una imagen profesional. Y en la gran mayoría de las veces, el término segurista se utiliza para denostar. Si alguien, en la gran mayoría de las veces, repito, se identifica como segurista, es porque no está, valga la redundancia, tan seguro de sus habilidades, de su experiencia en la obra. Probablemente una persona que ya tiene algunas gerencias en su haber, que ya tiene la supervisión de algunos proyectos difíciles, pues ya es más difícil que se deje llamar o se identifique con la palabra segurista. Ojo, ustedes pueden denominarse y pueden denominar el puesto según sus responsabilidades como más les plazca. Pero aquí estamos hablando de elementos persuasivos. Y si la gran mayoría de personas identifica el término segurista como algo, como les decía, como una palabra para denostar nuestra profesión, pues no les recomiendo mucho que lo utilicen. Bueno, continuando. El mensaje debe de ser emotivo, es decir, debe provocar y tocar las fibras emocionales del receptor. Debe ser expositivo, no solo emotivo, debe de explicarle los procesos para llegar a los resultados que se quieren obtener a través de ese mensaje. Debe de tener parámetros orientados al resultado, pero debe de dejarle la sensación de libre decisión. Aquí es donde cambiamos de una seguridad por obligación, por imposición, a una seguridad por persuasión. Si nosotros le dejamos la sensación de libertad de decisión al receptor, él va a pensar que todo está siendo parte de su decisión propia. Él va a tomar la seguridad como un valor, porque a nadie nos gusta que se nos impongan las cosas. Son procesos cerebrales. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar los primeros dos elementos que debe tener el receptor. Cuando hablamos de nivel de autoestima y de inteligencia, no quiere decir que el emisor siempre tenga que ser más inteligente que el receptor. Simplemente desde la psicología decimos que cuando nosotros tenemos un nivel de autoestima bajo, creemos muy poco en nuestros argumentos o peleamos menos por ellos.
También cuando una persona tiene un nivel de inteligencia alto, pues suele ser más inquisitiva, suele cuestionarse todos los procesos antes de adoptarlos. Entonces esos son elementos que debemos tener también en cuenta. ¿Para qué? Para modificar nuestro lenguaje de acuerdo al nivel de autoestima y de inteligencia de nuestro receptor. Cuando hablamos de involucramiento, aquí va en las dos partes, tanto en el emisor como en el receptor. ¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes persuadir a una persona si te encuentras desvinculada con ella, si te encuentras lejos de los procesos. Al menos no lo puedes persuadir en seguridad porque te ven como alguien extraño. Si tú eres una persona muy ocupada y únicamente va a las áreas a tomar acciones correctivas, a regañarlos, pues obviamente van a sentir una desconexión contigo porque no estás involucrado en los procesos. Sin embargo, si te ven ahí todos los días tratando de ayudarlos, tratando de ser una fuente de resolutiva de problemas, pues te van a ver parte del equipo y tu involucramiento va a ser muy grande. Entonces, esos son los elementos de la persuasión.